Vamos nada más por un instante más, porque va a ser determinante para el resto de la que pretendo abreviar conversación ahorita. Es que tenemos dos parámetros opuestos, el de las compañías telefónicas y el de Internet, y de veras es muy importante entender cuán opuestos son. La compañía telefónica tiene control desde el Consumer Premise Equipment, eso es lo que quiere decir CPE, la terminal del lado del usuario, el teléfono, aquellos teléfonos de baquelita con los que podía uno fácilmente matar a alguien con un porrazo, con un telefonazo. O sea, eso en esa época te hecho un telefonazo era una amenaza, porque se hablaba de un aparato de 2 kilos de baquelita. Es dueña de la red, porque además la red se consideraba en su época un monopolio, lo que en economía se llama un monopolio natural, es decir, no se concebía que pudiera haber competencia en el tendido de redes telefónicas. De hecho, en México, por ejemplo, en los años 30 hasta el inicio de los 50 había 2 redes telefónicas competitivas, la Ericsson y la Telefónica Nacional, y acabaron teniendo que fusionarse porque no era posible que ustedes tuvieran que tener 2 teléfonos en su casa con 2 cables escarbados por todas las calles para llegar allí. Por lo tanto, necesitaban equipos muy grandes y costosos. Los fabricantes que los proveían eran muy pocos, ¿no? La misma compañía Ericsson, los antecesores de Alcatel en Francia, Bell en Estados Unidos, que además era telefónica y producía su propio equipo, la actual Lucent, después Avaya. Y por lo tanto podían imponer una gran barrera de entrada a los nuevos jugadores. A cualquiera que quisiera fabricar conmutadores telefónicos tenía que estar preparado para aventarle algunos miles de millones de dólares al asunto. Y el paradigma es un paradigma de control. En Internet, cualquier dispositivo, no importa el sistema operativo, no importa la electrónica de la que esté hecho, a condición de que pueda operar los protocolos de comunicación, es decir, que tenga un stack TCP/IP, entra a la red, el que quieran. El paradigma es de interconexión y de interoperabilidad. La construcción de los estándares en la UIT requiere procesos prolongadísimos que además solamente son válidos legalmente cuando los santifica el órgano de gobierno, que es la reunión plenipotenciaria de ministros de telecomunicaciones que se lleva a cabo cada 4 años. En la IETF, en cuanto hay cierto acuerdo de que la descripción de las operaciones para algo que se quiere hacer es razonable y hay running code, 2 demostraciones de lo que se propone, del estándar que se propone funcionando, es bueno. Entonces los estándares son de meritocracia, de competencia y de muy bajas barreras de entrada. Sumamente democrático, con una combinación de individualismo liberal americano y de una mentalidad hippie de apertura, digamos, a oír a los demás y colaboración. Es un paradigma totalmente de apertura. Para ilustrarlo muy bien, pues los videoteléfonos de los que algunos de mi edad nos acordamos que era la familia Supersónico, ¿no? Que se tenían, o sea, se los imagina uno conectados a una red, rentados a la telefónica, contra Skype, que está en todas las computadoras que quieran y que además opera a través de una red que no son conmutadores, sino que es una red en la que una comunicación peer-to-peer, par a par, permite construir esta función de conmutación con computadoras reclutadas a lo largo de todo el mundo. La gobernanza de Internet empieza, paralela a la historia de Internet, cuando en 1933 Vinton Cerf y Robert Kahn separan la capa de control de la capa de transmisión. TCP es Transmission Control Protocol, IP nada más es Internet Working Protocol, el protocolo para pasar paquetes y enrutar. La IETF se organiza, es un organismo que ni siquiera tiene constitución jurídica, no tiene personalidad jurídica, se reúne 3 veces al año en distintos lugares del mundo. No hay estándar que valga si no ha sido votado electrónicamente. Es decir, asegurando que nadie haya sido excluido porque no tenía dinero para pagar el boleto para llegar a la reunión. Se acercaron a la IETF y fueron rechazados. La Unión Internacional de Telecomunicaciones dijo, no, esas son redes de juguete, ¿no? Sigan con su juguete ingenieritos, ¿no? Nosotros tenemos que tener redes de 6/9 de probabilidad de disponibilidad y cosas por el estilo. Creo que la experiencia de la telefonía celular en México nos dice que el usuario no quiere eso. El usuario está dispuesto a pagar 1,000 pesos al mes por un teléfono que funciona 60% del tiempo. Internet es mucho mejor porque nos permite 1,000,000 de veces más capacidad de comunicación por el mismo precio, y si le cuentan cualquier figure of merit de disponibilidad, estamos arriba de los 4/9.
Y a partir de que en 1990 Tim Berners-Lee inventa la web y que la NSF en 91-93 permite la comercialización de Internet, el asunto se pone realmente interesante. Hay una expresión creativa, no voy a ir por ahí. Típicamente pasa que empiezan las guerras, las que se conocen como las guerras de los nombres de dominio. El problema es muy sencillo. Hay un solo vanessa.com. Hay un vanessa.org, un vanessa.net, tendrías acceso a esos tres. Si fuera una marca, tú podrías fabricar pantalones y clasificarlos en la categoría, no sé qué número es, pero 12 de la clasificación internacional de marcas derivada de los tratados de París y todo el aparato subsecuente. Si yo fabricara candados, cerraduras y llaves, podría tener la marca Vanessa registrada en el mismo territorio en el que tú vendes pantalones, pero registrada bajo la categoría 14. Pero solo hay un vanessa.com. Entonces el primero que llega lo tiene. Punto. ¿No? Si yo tengo vanessa.com y no hay nadie, no hay ningún otro negocio que se llama Vanessa, tú dices, oye, yo soy la única y tenía desde antes derecho a ese nombre, pues yo con la pena te cedo por $750,000 el registro que a mí me cuesta $6 al año. Y tú decides si lo quieres o no. Y para animarte a apreciar tu nombre, lo que se hacía en los años 90 es agarrar vanessa.com y apuntarlo a una página pornográfica. Una extorsión. Eso dio lugar a las guerras de nombres de dominio. Este conflicto entre la propiedad intelectual y sobre todo la propiedad industrial tradicional y el paracaidismo, cybersquatting, sobre los nombres de dominio, dio lugar a que la Universidad del Sur de California, que administraba el sistema de nombres de dominio, dijera, aquí se van a venir unos litigios del demonio y vamos a salirnos del sistema cuanto antes. Y dieron lugar a una transferencia al sector privado o a un organismo dominado por el sector privado, que es el que se conoce como ICANN, a través de este proceso de... el gobierno de Estados Unidos dijo, vamos a privatizar así. Hubo un rechazo tal en el mundo que cambiaron la forma de privatizar. Voy a describir la organización de ICANN al final. La UIT, despertando al asunto de que, oye, nos están ganando el control de Internet, como se los habían ganado ya, ellos lo habían dejado ir, propuso a la ONU crear la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en 2 fases, 2003-2005, ahorita entro en esos detalles, y que produjo el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet y posteriormente el foro que sigue. La cumbre tuvo acuerdos de toda clase. Por una sociedad, los representantes de los pueblos del mundo firman 90 cláusulas que dicen hay que crear una sociedad de la información incluyente, centrada en el individuo, orientada al desarrollo, favorecedora de las minorías, una serie de vaguedades ilimitadas, difíciles de medir en su implementación, sin rendición de cuentas, porque todos los acuerdos son no vinculantes, es decir, no es como un tratado de control de armas, que tiene un mecanismo en el que el país que no controla sus armas nucleares puede ser excluido de muchas cosas, hay castigo, hay dientes. Acá, pues, no cumpliste, no cumples. Y todo iba ahí medio arreglándose, ¿no? Con China diciendo no pueden crear nuevos derechos, como por ejemplo, no debe quedar escrito que el derecho de libre expresión, el derecho de libre organización son parte de la sociedad de la información, porque ya están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miles de batallas que se libran volviendo más vagos los acuerdos. Y finalmente queda pendiente cómo financiar el desarrollo de la sociedad de la información y el tema de gobernanza de Internet. Ahí fue donde nos fuimos al grupo de gobernanza de Internet para definirlo entre las 2 fases de la cumbre. Y sigue el listado que les mencioné. Empezamos desde la administración del DNS, el tema de costos de interconexión, participación en el desarrollo, creación de capacidades, asignación de nombres de dominio, política para la asignación de direcciones IP, derechos de propiedad intelectual, incluida su aplicación en el ciberespacio, y más y más. Libertad de expresión, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos personales, derechos de los consumidores, multilingüismo, etcétera, ¿no? Y todas las batallas se han detenido en unos cuantos temas que son los que ya mencioné del sistema de nombres de dominio. Paso ahora entonces a los casos que prometí, creo que en 7 minutos me los he hecho, con todo el final, que son de los temas que les mencioné del listado que acabo de pasar rápidamente. Seleccioné 3. Uno, el de propiedad. Hay un enorme subsistema de propiedad intelectual en Internet, o vamos, en el mundo, que es puesto ante severos desafíos por la presencia de Internet. ¿Cuáles son los desafíos? Lo fundamental es que la copia digital es perfecta.
A diferencia de la copia analógica. Ustedes hacían una fotocopia y luego una fotocopia de una fotocopia y luego una fotocopia de una fotocopia. O copiaban en cassettes una canción de un disco al cassette y luego a otro cassette y otro cassette. A la tercera copia es inservible, es inútil, no puede servir de recuerdo, pero no puede servir de objeto de comercio. Entonces, la piratería, la venta de bienes de propiedad intelectual sin la autorización del titular de los derechos, se vuelve muy distinta porque cualquiera puede hacer la copia digital. Y además, al tener Internet este carácter transjurisdiccional, lo que es ilegal en un país se vuelve legal o no está perseguido en otro, o es ilegal pero nadie los va a perseguir porque la policía es inefectiva. Y entonces, además de esto, la copia es esencialmente gratuita. El costo marginal de hacer una copia digital es cero sobre el equipo que ya tenemos y crea una transparencia real o percibida del costo. Es decir, dejamos de pensar que Office es un software que tiene que ser comprado, licenciado a precios de $500 cuando nos lo venden a 50 pesos en República del Salvador o en una extensión de República del Salvador que está en un pasillito ahí junto a la Facultad de Ciencias y otro en la Facultad de Filosofía de esta universidad. Entonces, esto es un gran desafío a todo el sistema de propiedad intelectual. Aparece gente como Richard Stallman, una serie de otras personas que defienden el derecho a compartir, el derecho a copiar. Y empezamos a encontrarnos con incentivos. Aquí cuando digo incentivos encontrados no quiere decir que yo me los encontré, quiero decir opuestos. Es decir, en cada uno de los tres casos les voy a mostrar a ustedes incentivos que mueven al sistema en dirección, que se encuentran en direcciones contrapuestas. Aquí, la sociedad, los lectores, todos los interesados en el acceso al conocimiento, tenemos interés en disminuir las barreras de la copia y en que se generen nuevos modelos de negocio que no se basen en el control y la amenaza de que te meto al bote por vender piratería. No estamos en contra de la ley, nada más que encontramos que el modelo actual es disfuncional y se necesita otra cosa. Distribuidores, las sociedades de gestión colectiva de escritores, compositores y ejecutantes de música en todo el mundo tienen un incentivo por defender su viejo modelo, prohibiendo la copia, es decir, un mecanismo de control, mecanismos automatizados de vigilancia de los derechos de reproducción, persecución legal y extralegal de la copia, a través de amenazas verdaderamente fuertes, ¿no? O sea, tú eres un niño de 14 años y si sigues copiando, la que va a perder la conexión a internet es tu abuelita, ¿no? Te vas a dejar fuera de la sociedad de la información. La extensión de derechos, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual han sido extendidos, por ejemplo, a 75 años en Estados Unidos, a 100 en México. Es decir, si ustedes componen una canción, sus tataranietos van a seguir gozando de los derechos sin trabajar, sin tener ni oído, pues, ¿no? O incluso cosas como el acuerdo ACTA, que está en fuerte discusión pública actualmente en México y algunos otros países, el acuerdo contra la copia y el contrabando, que de hecho es una circunvención de la normalidad legislativa, porque no se llevó a cabo este acuerdo en los foros comerciales normales como la Organización Mundial de Comercio, sino que 8 países formaron una alianza para crear este acuerdo, que además se está pactando primero para imponerlo después. Cuando se firme el acuerdo, los senados y cuerpos legislativos de los países no tendrán más remedio que ratificar, en lugar de haber sido consultados en ascenso. Esto les da a ustedes una idea de cuál es la ruta de colisión, digamos, entre estos dos que producen estos incentivos opuestos. Y las respuestas más abiertas que conozco son el informe Hargreaves, es un informe en Inglaterra que salió la semana pasada, y el informe de Francis Gehry, que es el presidente de la OMPI, que buscan una transformación del sistema de propiedad intelectual que balancee mejor estos incentivos opuestos. El spam, que es una plaga, el envío de correo comercial, de anuncios no solicitados. Como stakeholders, como gente que tiene algo que ganar o perder, a los comerciantes legítimos, a los productores fraudulentos, a comerciantes fraudulentos, a empresas, operadores y los 2.000 millones de usuarios de Internet que hay en el planeta. El entorno está determinado porque el costo del envío de correo es prácticamente nulo y no hay barreras de autenticación, es decir, el correo electrónico